En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Juan, está tomado en su capítulo 1, del verso 45 al 51. Felipe se encontró con Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le replicó: ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Felipe le contestó: Ven y verás. Cuando Jesús vio venir a Natanael, dijo de él: Ahí viene un verdadero israelita, este no sabría engañar. Natanael le preguntó: ¿Cómo me conoces? Jesús le respondió: Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas bajo la higuera yo te vi. Natanael exclamó: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le dijo: Tú crees porque te dije que te vi bajo la higuera. Sin embargo, verás cosas mayores que estas. En verdad les digo, que ustedes verán los cielos abiertos y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes, tengan sabiduría para que puedan enseñar y aconsejar unos a otros. Bienvenidos sean, queridos amigos y hermanos en la fe. Una vez más con ustedes su hermano y amigo en Cristo, Fausto Pelicó. Estamos nuevamente con ustedes para poder llevar la meditación y el compartir de la palabra del Señor. Hoy la iglesia celebra la fiesta de Bartolomé. Para todos aquellos que se llaman Bartolomé, muchas felicidades en este día maravilloso. Que Dios los bendiga, que Dios los colme de muchas bendiciones al lado de toda su familia. La iglesia celebra la fiesta de Bartolomé. El Evangelio nos hace una gran invitación, fíjese bien. Hoy, nuevamente invitándoles una vez más con las Sagradas Escrituras a seguir al encuentro con el Señor. Ven y lo verás. Ven y lo verás. Hoy el Evangelio nos habla de Natanael, conocido también como Bartolomé, dice las Escrituras. Fíjese bien, Felipe se encuentra con una persona, le habla de Dios con toda la autoridad. Felipe, cuando se encuentra con alguien, le empieza a hablar de Dios, ayuda a que los demás se encuentren con Jesús. O sea, Felipe es un instrumento de Dios por el cual atrae a las personas al encuentro con Jesús y a través de la palabra los enseña quién es Jesús. Es así como hoy el Evangelio nos enseña que nosotros, cuando nosotros nos encontramos con alguna persona y empezamos a tener una conversación, muchas veces nosotros hablamos de muchas cosas. Hablamos de los demás, hablamos de la gente, pero no hablamos de la palabra de Dios. Hoy el Señor te invita a que seas un instrumento por el cual lleves esa palabra de Dios a todos aquellos que viven en el pecado. Que seas un instrumento para poder traer a los demás a Cristo. Eso es lo que hoy Jesús nos hace, esa cordial invitación a todos nosotros. Con autoridad, Felipe hace que Bartolomé se encuentre con Jesús. Ven y lo verás, le dice, porque Bartolomé no cree lo que Felipe le dice. Jesús llama a sus primeros discípulos. La forma que Jesús usa para poder llamar a sus discípulos es que uno con otros se va manifestando la palabra del Señor, unos con otros se van presentando al Señor. Fíjese cómo lo dice: al día siguiente Juan se encontraba de nuevo en el mismo lugar con 2 de sus discípulos. Mientras Jesús pasaba, se fijó en él y dijo: Ese es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos le oyeron decir eso y siguieron a Jesús. Los 2 discípulos le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Siguieron cuando Juan lo presentó. Jesús
se volvió y al ver que lo seguían les preguntó: ¿qué buscan? Le contestaron: Rabí, que significa maestro. ¿Dónde te quedas? Jesús le dijo: vengan y lo verán. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que siguieron a Jesús por la palabra de Juan. Por la palabra de Juan, que Juan lo presentó ante ellos. Fíjese bien. Ese es el Cordero de Dios. Y los 2 discípulos le oyeron decir eso y lo siguieron. Entonces Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que siguieron a Jesús por la palabra de Juan. Encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa el Cristo. Y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. Al día siguiente, Jesús resolvió partir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida, el pueblo de Andrés y de Pedro. Felipe se encontró con Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le replicó: ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Felipe le contestó: ven y verás. Ven, esa es la invitación. Ven y verás. Esa es la invitación que el Señor hoy nos hace. Que nosotros, para poder ver, necesitamos seguir al Señor. Necesitamos ir, necesitamos creer, necesitamos escuchar la palabra del Señor. Y eso es lo que Felipe hizo. Por eso Felipe, cuando platicaba, cuando conversaba con alguna persona, le hablaba de la palabra de Dios y lo explicaba con autoridad. Mire cómo lo hizo en Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 8, en su verso 26. Hechos de los Apóstoles nos explica cómo Felipe les explicó las escrituras al eunuco. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, fíjese bien, verso 26. Un ángel del Señor se presentó a Felipe y le dijo: dirígete hacia el sur por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. No pasa nadie en estos momentos. Felipe se levantó y se puso en camino, y justamente pasó un etíope, un eunuco de Candaces, reina de Etiopía, un alto funcionario al que la reina encargaba la administración de su tesoro. Había ido a Jerusalén a rendir culto a Dios y ahora regresaba sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Escuche, el Espíritu dijo a Felipe: acércate a ese carro y quédate pegado a su lado. Y mientras Felipe corría, le oía leer al profeta Isaías. Le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? ¿Entiendes? Felipe se acercó y lo ayudó. Fíjese bien, el etíope contestó: ¿cómo lo voy a entender si no tengo quien me lo explique? Enseguida invitó a Felipe a que subiera y se sentara a su lado. Felipe ayudó al eunuco a conocer al Señor a través de la palabra, como lo hizo Andrés, el hermano de Simón. Fíjese bien, Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que siguieron a Jesús por la palabra de Juan. Por la palabra de Juan, Andrés siguió a Jesús. Y hoy Felipe no solo se acerca, fíjese bien, a Natanael, no solo le enseña a Natanael, no solo le habla a Natanael, habla de Jesús con él, le explica a Natanael. Fíjese, se encontró con Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas.
es Jesús el hijo de José de Nazaret. Le replicó, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Felipe le contestó, ven y verás. Felipe ayuda a Natanael, o sea, a Bartolomé, a encontrarse con Jesús, y lo mismo hace con el eunuco. Felipe ayuda al eunuco a encontrarse con el Señor. Esa es la invitación que hoy la palabra nos hace, a que nosotros seamos instrumento, ese instrumento que Dios por el cual nos ha llamado. Recuerda usted en Marcos 3:13 cuando Jesús empezó a llamar a sus discípulos. Marcos 3:13 dice que Él escogió a sus discípulos, los llamó para que estuvieran con Él, para enseñarlos y después para enviarlos a predicar. Hoy también nosotros somos llamados a ser instrumentos por el cual llevar esa palabra a todos aquellos que no conocen del Señor, aquellos que se han quedado por los problemas, por las enfermedades, su fe se ha debilitado. Para eso el Señor quiere que seamos instrumentos para llevar esa semilla de la palabra, para fortalecer la fe y la vida de los demás en la enfermedad, en los problemas, aquellos que viven en los vicios. Recuerdan ustedes que el evangelio de ayer decía, amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y qué hace el mundo hoy? Ama todas las cosas y si hay tiempo, ama a Dios y si no, ya no lo ama. Es lo triste, la realidad que se vive, es una realidad que se vive. Y hoy el Señor quiere que seamos instrumento como Felipe, para que hablemos con esa autoridad. Somos llamados como Jesús llamó a sus discípulos en Marcos 3:13, en Lucas capítulo 10, en su verso 1 en adelante, cuando llamó a otros 72 discípulos para mandarlos a la misión. Ahí estamos también nosotros. Somos llamados también para poder llevar esa palabra. Por eso Marcos 1:15 dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Crean, dice San Marcos capítulo 1 en su verso 15 decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, renuncien a su mal camino y crean en la buena nueva. Marcos 1:15, el mensaje, renunciar a toda aquella vida que nos aleja de Dios, que nos desprende de Dios. Y es por eso que nosotros tenemos que ser instrumentos. San Marcos 16:15 dice, el que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer se condenará. ¿Cómo nosotros o de dónde nosotros pasamos a ser instrumento de Dios? A través del bautismo. Recuerde usted que en el bautismo el sacerdote nos dice que seamos profeta, sacerdote o rey. Desde ahí, desde nuestro bautismo, nosotros llevamos esa misión. Desde ahí nosotros somos llamados a ser instrumento para poder llevar esa palabra y para poder traer a los demás al encuentro de Jesús. Eso es lo que ustedes están haciendo, los felicito. Los felicito porque esto es la misión, es la tarea que Jesús ha dejado. Recuerde usted Mateo 28:19 dice, la invitación, cómo nosotros debemos ser discípulos a los demás. ¿Cómo? Lo dice San Mateo. San Mateo capítulo 28, verso 19, usted puede leer en la palabra. Mateo 28:19 dice, vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Somos llamados tal y como fueron llamados los discípulos desde Marcos 3:13, Lucas 10:1 en adelante, los 72 discípulos por el cual el Señor los mandó a la misión, les dio una tarea de llevar ese evangelio, esa palabra, para que todo aquel que cree en él tiene vida eterna. Entonces, por esa razón, hoy Felipe nos enseña, ven y lo verás, pero ¿cómo nosotros podemos ir? ¿Cómo nosotros podemos enseñar? Recuerde usted que Felipe cuando acompañó al eunuco, fíjese,
empezó a enseñarles las escrituras, empezó a explicarle. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: fue llevado como oveja al matadero, como cordero mudo ante él que lo trasquilaba, no abrió su boca, fue humillado y privado de sus derechos. ¿Quién podrá hablar de su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. El etíope preguntó a Felipe: dime por favor, ¿a quién se refiere? ¿El profeta? ¿A sí mismo o a otro? Felipe empezó entonces a hablar y anunciarle a Jesús partiendo de este texto de la Escritura. Siguiendo el camino llegaron a un lugar donde había agua. El etíope pidió, el etíope dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le enseñó las escrituras y le empezó a enseñar sobre Jesús. Y eso es lo que hoy el Evangelio nos invita. Pero ¿cómo nosotros podemos hablar de Dios, del Señor? ¿Cómo podemos nosotros hablar de la palabra? Sí, fíjese, Ezequiel, vamos a Ezequiel en su capítulo 3, del verso 1, dice Ezequiel: me dijo, hijo de hombre. El Señor dice: irás a donde yo te mando. Irás a donde yo te mando. Ven y lo verás. Irás a donde yo te mando, le dice a Ezequiel. Me dijo: hijo de hombre, come lo que te presento. Cómelo y luego anda a hablarle a la casa de Israel. Abrí la boca para que me hiciera comer este rollo y me dijo: hijo de hombre, come ahora y llena tu estómago con este rollo que te doy. Lo comí pues, y en mi boca era dulce como la miel. Después de que Ezequiel comió, llenó su estómago, entonces ya fue a hablar al pueblo de Israel, a la casa de Israel. Nosotros necesitamos prepararnos, formarnos, capacitarnos dentro de la iglesia para poder hablar de Dios, para poder predicar a los demás. No es que yo tomo la Biblia hoy y ya mañana ya voy a predicar, ya mañana ya voy a ir a evangelizar. No, necesito pasar por la formación, por la doctrina, por la enseñanza de los apóstoles, que fue el mandato de Jesús cuando los llamó, cuando los eligió. Y lo mismo somos nosotros. Dice: lo comí pues, y en mi boca era dulce como la miel. Y por eso el Salmo 119, 103 dice: a mi paladar son dulces tus palabras, más que la miel para mi boca. A mi paladar son dulces tus palabras, más que la miel para mi boca. Lo mismo que dijo el profeta Ezequiel, lo mismo lo dice el salmista, Salmo 119, 103. Cuando nosotros empezamos a saborear, cuando nosotros empezamos a comer esa palabra, ese rollo como lo hizo Ezequiel, vamos a sentir ese sabor de la palabra. Y es cuando nosotros nos convertimos a través del llamado del Señor, a través de la formación, a través de la preparación, a través de la catequesis, a través de ese llamado, nos convertimos en instrumento como Felipe, cuando enseñó al eunuco y cuando enseñó a Bartolomé a encontrarse con Jesús. Cuando nosotros hemos comido ya ese rollo, es cuando nosotros cumplimos lo que el Señor dice: irás a donde yo te mando, dice el Señor. Irás. Para Dios todo es posible. Aunque para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Si ustedes ven a Jeremías en su capítulo 1, en su verso 4 al 8, dice, Jeremías 1, 4 al 8. ¿Cómo fue el llamado de Jeremías? ¿Cómo hoy el Señor nos invita
para que nosotros seamos esos medios por el cual la palabra de Dios llega a muchas personas. Dice, me llegó una palabra de Yahvé, antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía. Antes de que tú nacieras, yo te consagré y te destiné a ser profeta de las naciones. Yo exclamé, ay Señor Yahvé, ¿cómo podría hablar yo que soy un muchacho? ¿Cómo podría hablar yo que soy un muchacho? Por eso, San Pablo en segunda de Timoteo, en su capítulo 3, en su verso 15, dice San Pablo, además desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Eso dice San Pablo en la segunda carta a Timoteo 3:15. Lo mismo que dice, ay Señor Yahvé, ¿cómo podría hablar yo que soy un muchacho? ¿Qué es lo que puedo decir? ¿Cómo lo puedo hacer? Y por eso Pablo lo explica y dice que desde la niñez conoces las Sagradas Escrituras, que es importante la formación tanto como de los adultos como para los jóvenes, que es necesario que nos preparemos, ¿sí? Que es necesario que nos formemos, ¿sí? Para enseñar a nuestros hijos, para enseñar a nuestra familia. Pero antes tenemos que ser formados nosotros, tenemos que estudiar las Escrituras para poder enseñar a nuestra familia desde la niñez. Y esto es lo que Jeremías, el profeta Jeremías dice, ay Señor Yahvé, ¿cómo podría hablar yo que soy un muchacho? Por eso Pablo dice que desde la niñez nosotros debemos estudiar las Escrituras, porque ellas nos darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y Yahvé me contestó, no me digas que eres un muchacho, irás a donde quiera que te envíe y proclamarás todo lo que yo te mando. Proclamarás todo lo que yo te mando, dice. Y por eso, Primera de Timoteo capítulo 4, verso 12, dice, no dejes que te critiquen por ser joven, trata de ser el modelo de los creyentes, por tu manera de hablar, tu conducta, tu caridad, tu fe y tu vida irreprochable. Mientras llego, dedícate a la lectura, a la predicación y a la enseñanza. Dice San Pablo en Primera de Timoteo 4:12, lo que hoy dice Jeremías. Dice, y Yahvé me contestó, no me digas que no, que eres un muchacho. Irás a donde quiera que te envíe y proclamarás todo lo que yo te mande. No les tengas miedo, porque estaré contigo para protegerte. Palabra de Yahvé. Esto es lo que le dice Jeremías, desde el seno de tu madre. Fíjese bien, desde el seno, antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocí. El Señor nos conoce. El Señor nos conoce antes de habernos formado. El Señor nos ha conocido. Él sabe perfectamente bien. Y por eso, fíjese bien, por eso cuando elige a los otros 72 discípulos, ahí estamos nosotros al llamado a proclamar el Evangelio para que toda la creación conoce a Jesús como a Natanael. Te vi bajo la higuera, también a todos nosotros nos conoce. Él nos conoce a todos y nosotros no podemos decir que no, porque Él es el único que desde el seno, antes de formarnos en el seno de nuestra madre, el Señor ya nos conoce. Y es por eso, hoy el Evangelio nos hace una cordial invitación para que nosotros seamos instrumento como el cual lo hizo Felipe. Ven y verás. Cuando Jesús vio venir a Natanael, dijo de él, ahí viene un verdadero israelita. Este no sabría engañar. Natanael le preguntó, ¿cómo me conoces? Jesús le respondió, antes de que Felipe te llamara,
cuando estabas bajo la higuera, yo te vi. Antes, dice el Señor, yo te vi. Por eso, nosotros somos parte del llamado a llevar esa misión, a llevar esa palabra, a hablar con las personas que nosotros encontremos, a enseñarles a ellos la palabra de Dios, porque andan por el mundo muchos falsos profetas. ¿Por qué creen ustedes que muchos católicos están abandonando la iglesia? Porque no están preparados, porque no se quieren preparar. Y es por eso que se van. Por falta de conocimiento, abandonan a la iglesia. Con una o dos palabras que le dicen, ellos se van. Porque muchas veces nosotros no somos instrumentos para llevar la palabra del Señor. ¿Qué estamos esperando? Estamos viendo que nuestra familia se divide. Estamos viendo que nuestra familia se aleja de Dios. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Queremos que los demás, queremos que nuestros hijos, queremos que nuestros hermanos busquen a Dios, crean en Dios y se conviertan, y nosotros sin hacer nada. Queremos que los demás vayan a la iglesia y nosotros no queremos ir a la iglesia. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ser instrumentos para llevar esa palabra? ¿Cómo lo podemos ser? Somos nosotros que debemos empezar nuestra formación, nuestra preparación, porque somos llamados. Somos llamados como hoy lo dice el Evangelio, como Felipe, a llevar la palabra por el cual Bartolomé se encuentra con Jesús. Mire, Natanael exclamó: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le dijo: tú crees porque te dije que te vi bajo la higuera. Sin embargo, verás cosas mayores que estas. En verdad les digo que ustedes verán los cielos abiertos y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Qué palabra, qué enseñanza del Señor. Qué enseñanzas la que hoy Jesús nos deja a través de su palabra, para que ustedes y yo nos preparemos para poder llevar esa palabra de salvación a todos aquellos que no perseveran, a todos aquellos que no quieren comprometerse, que no quieren prepararse. Dice el Señor que está en nosotros a que el pueblo se condene, y está en nosotros a que el pueblo llegue a la salvación. Está en ustedes y está en mí. El día que a nosotros nos llamarán a cuentas, y si nosotros no hemos cumplido con ese mandato de Dios, con esa orden del Señor, nosotros vamos a pagar por ellos. Nosotros vamos a sufrir porque no llevamos esa palabra para que aquellos que están en los vicios, en el pecado, regresen o vuelvan a Dios. Somos nosotros que vamos a sufrir eso, conociendo la palabra y no cumplimos en llevarles, en presentarles a Jesús, en enseñarles la palabra. Somos nosotros que vamos a sufrir. Ay de nosotros si el pueblo muere en pecado. Ay de nosotros si nuestra familia muere en el pecado. Somos nosotros que lo vamos a pagar. Pero si nosotros le decimos al rebelde que se convierte, que se prepare, pero si él no quiere, será él quien sufrirá las consecuencias. No seremos nosotros, porque nosotros así estamos cumpliendo con ese trabajo, con ese compromiso, con esa tarea que el Señor nos ha encomendado. Ser instrumentos para que muchos lleguen a la salvación. Eso es la invitación que el Señor hoy nos hace a través de su palabra, esperando que ustedes puedan entender, comprender, y ustedes también pueden meditar. Hay muchas formas de entender el Evangelio, muchas formas por el cual
entender la enseñanza de Jesús. Hoy el Señor nos ha regalado su palabra para que nosotros nos alimentemos de ella y llevemos esa palabra a nuestra familia. Enseñar para que todos un día alcancemos la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Así que el Señor nos invita, porque muchas veces nosotros decimos Señor, Señor, y la Biblia dice, no basta con decirme Señor, Señor para llegar al reino de los cielos, sino más bien aquel que cumple la voluntad de mi Padre del cielo. Y eso está en las Sagradas Escrituras. Cumplir todo lo que el Señor nos pide, hacer todo lo que el Señor nos enseña. Así un día llegaremos a heredar ese lugar preparado que dice San Juan 14:1. En el cielo hay muchas habitaciones, muchas mansiones. La que dice 2 de Corintios 5:1, que cuando nuestra casa terrena se desborona, sabemos que allá en el cielo tenemos un edificio no construido por manos de hombres, una casa para siempre en los cielos. Esa es la cordial invitación a prepararnos y ayudar a los demás a encontrarnos con el Señor. Que Dios los bendiga, que Dios les dé todo según su buen corazón desee, y feliz día para todos los Bartolomé, al lado de toda su familia. Que Dios les siga bendiciendo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.